nada Judá primero, y el enemigo se vencerá con alabanza al Padre dando gloria al Hijo primero. Suba Judá, con alabanza al Padre dando gloria al Hijo primero. Suba Judá.
y esta mañana podamos gozarnos también en la presencia del Señor. Amén. Y si usted tiene, hoy le voy a dar la libertad de danzar. Tuvimos una salida con los adolescentes hace una semana, y aunque gané en una línea de boliche, me lastimé un poquito y no puedo. Pero tenga la libertad hoy de hacerlo si siente danzar. No espera que yo lo haga. Así que gocémonos delante del Señor. Amén. Alabad al Señor. Vuestras manos Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios, porque nuestro Dios omnipotente reina en majestad. Jehová
podemos ir, Señor, si solamente en ti podemos estar seguros, Señor, porque tú has dado lo mejor para vivir en estos tiempos, Señor. Has dado al Salvador, al unigénito, al que dio su vida por nosotros, el manantial de vida, Señor. ¿A dónde quieres correr? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué estás buscando si me tienes a mí? Porque yo soy el que soy, el que viene otra vez. Aquí estoy, aquí está mi presencia, aquí estoy. ¿Qué es lo que buscas? Si todo te lo he dado en mi Hijo Jesucristo el Salvador. Búscame, búscame, ¿has escuchado? Búscame en esas cámaras secretas donde vas a recibir los besos de mi boca y ahí tendrás la vida eterna. Recibe los besos de mi boca en estos tiempos que tú conoces, pero yo sé que tú eres mi hijo y mi hija y no te he olvidado. Aquí estoy, aquí estoy. Salvación. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre y es rey eternamente y para siempre. Y todas las naciones, todos los reinos, los dominios y toda autoridad están en él. Dios todopoderoso, que cambia el corazón, que lo muda. Dios que sostiene esta tierra desde que la hizo y hasta ahora. Dios que es suficiente. Ese es nuestro Dios y por eso lo alabamos. Por eso lo engrandecemos, porque ha tenido misericordia de este pueblo contradictorio, un pueblo rebelde, pero su misericordia ha sido grande. Por eso estamos aquí, porque de nosotros ha sido mencionado nuestro nombre. A la diestra del Padre se sentó Jesús y hoy ha mencionado nuestro nombre. Eres digno de alabanza, digno de gloria y de honra. Todo honor es para ti, Señor, te pertenece. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caer. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caer y presentarnos delante del Padre sin mancha y sin arruga. Sea gloria, sea majestad, sea imperio y potencia, porque de Él y por Él y para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquel que es poderoso sea la gloria. Te alabamos, Señor, te alabamos porque nos presentas delante del Padre sin mancha y sin arruga. Te alabamos, Señor, porque eres bueno.
solo tú, oh Señor, solo tú, porque en esa cruz somos confrontados con tu amor, Señor. Así que ¿quién más merece la gloria sino solo tú, Señor? No es nada si no es manifestada en mis hijos. Escuchen hoy. Ustedes son mi gloria. Ustedes son el fruto de ese sacrificio. Y esa es mi gloria. Escucha hoy, para que le hables a tu alma en esta mañana. Esa alma que ha sido afectada, esa alma que ha sido dañada. Hoy dile a tu alma: bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Tú eres mi gloria. Gracias, Señor, porque tú en tu bondad y en tu misericordia, Señor, nos das lo que nosotros pedimos, Señor. Fue levantado en un madero y derramó su sangre por todos, no solo por unos, para que todos alcancemos esa salvación. Así también en el desierto fue levantada la serpiente para que todo aquel que fuera dañado por ella fuera sano. Hoy aquí está una vez más el Señor levantando para que todo aquel que ha sido dañado por ese veneno de la serpiente sea sanado en este día. Y no, Señor, por la tierra hubo varios que se acercaron a ti. Un grupo se acercó porque había sido saciado. Otros, Señor, se acercaron porque tú los podías sanar y libertar. Pero hubo una mujer, Señor, que se acercó sin pedirte nada. Solo quebró un perfume, se humilló a tus pies, te ungió, Señor, y lavó tus pies con sus lágrimas. Ahí, Señor, esa mujer hizo mucho más, Señor. Ahí esa mujer te ungió porque reconocía que tú eras su Salvador. Y esta mañana queremos tomar esa actitud de esa mujer. No te queremos pedir nada. Solamente te queremos alabar, honrar, Señor, y bendecir. Solamente queremos reconocer que tú eres Dios, perfecto y digno de la alabanza, Señor. Solo queremos honrarte y alabarte, Señor, y decir que tú eres hermoso para nosotros, Señor. Higos malos, tan malos que no se puedan comer. ¿Quién clama? Señor, líbrame de mi idolatría, de mi impureza, de mi maldad. Aunque me tengas que llevar a tierra de extraños, pero que yo sea devuelto a tu presencia. Solamente así podemos ser hijos buenos y poder mostrar tu gloria. ¿Quién está clamando, Señor, ahora en tierra de extraños? Pero que yo sea alabado,
que mi pureza sea quitada, mi maldad sea extraída de mí, para que pueda mostrar tu gloria. Tuya es la gloria. Señor, reina sobre nosotros esta mañana, Señor. Manifiesta tu reino a nosotros una vez más, Señor. Señor, al abrir tu boca, tú haces venir tu reino, Señor. Hazlo esta mañana, Jesucristo, y que a la vez nosotros rindamos nuestros reinos ante ti, porque tú eres digno, Señor. Señor, hazlo esta mañana, Jesucristo. Te lo rogamos, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera regresar al capítulo 20 de Números. Y podemos tal vez mantener nuestro lugar. En el versículo 6. Números 20, versículo 6. Solo mantengamos nuestro lugar ahí. Vamos a en unos segundos leer unos versículos. Pero antes de leer, quisiera que meditáramos en algo. Moisés no fue ajeno a ninguna de las pruebas que estaba pasando el pueblo. Cuando ellos tuvieron sed, él también tenía sed. Cuando ellos tuvieron hambre, él también sintió el hambre. Él estaba pasando las mismas pruebas al mismo tiempo con el resto del pueblo. Pero ¿cuál fue la diferencia entre la forma en que Moisés hizo ese viaje y que el pueblo de Dios, la forma en que el pueblo de Dios hizo ese viaje? Moisés hizo el viaje, escuchen bien, son dos palabras que hacen un mundo de diferencia en cómo nosotros caminamos, en la forma en que reaccionamos, en nuestro testimonio hacia otros. Él hizo ese viaje en Cristo. Son dos palabras muy importantes. Si no tomamos las escrituras en su totalidad, si no escudriñamos todo lo que la escritura nos habla de andar en Cristo,
fácilmente podríamos nosotros pensar que esa frase se está refiriendo a la experiencia de salvación. Hermanos, estar en Cristo es mucho más que la experiencia de salvación, del nuevo nacimiento, el bautismo en agua. Estar en Cristo es mucho más precioso. Para explicarlo solo brevemente, quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes están en este edificio? Levanten la mano. Entonces, cuando nosotros decimos yo estoy en la iglesia el domingo en la mañana, simplemente ¿qué quiere decir? Yo estoy adentro. Y el Señor desea que nosotros imitemos el ejemplo que dio Moisés, viviendo una vida en Cristo. Yo soy unido a Él, dentro de Él, estoy escuchando su voz y Él está en mí. Yo estoy hablando, pensando, haciendo como Cristo desea que yo lo haga. La Biblia usa una frase en el Nuevo Testamento, habla de los inconstantes. ¿Qué quiere decir? A veces temen, a veces no. A veces dan gracias, a veces no. A veces permiten que el Espíritu Santo tome su lengua para ser de bendición, y a veces no. El estar en Cristo es siempre rendirnos a Él, siempre oír su voz, siempre ser enternecidos por Él y su toque y su presencia, yo en Él y Él en mí. Y es la diferencia entre la forma en que Moisés hizo el viaje y el pueblo de Dios. Pero esta mañana quisiera hablarles de un instante, un momento breve en donde Moisés tuvo una falla, pero aún en ella fue un testimonio para el pueblo de Dios. Ahora sí leamos Números 20, el versículo 6. Recuerden, aquí tuvieron sed una vez más. ¿Qué hacía Moisés cuando confrontaban una prueba? El pueblo se quejaba, Moisés iba al Señor. Leamos del versículo 6 en adelante. Dice: y se fueron Moisés y Aarón. Recuerden, esta es la respuesta a la queja del pueblo. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces la sed del pueblo fue saciada, y ahí terminó la historia. No, realmente no terminó la historia. Versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hasta ahí. Este incidente del cual acabamos de leer, la Biblia se refiere a ello en alguna parte, en algún instante,
en algún momento como el pecado de Moisés. Él había sido un ejemplo para ellos a través de todo el viaje. Ellos veían en Moisés a Cristo mismo. En sus palabras, el Cristo al cual nosotros adoramos estaba en él, haciendo milagros, hablando al pueblo, siendo dirigido por el Padre. Pero Dios le dijo que tomara la vara y que reuniera la congregación. Ellos tenían que escuchar ciertas palabras de él. Y le dio una indicación: y hablad a la peña a vista de ellos. Ellos tenían que presenciarlo, porque Dios quería hacer algo en sus corazones al oír cuando Moisés estaba dirigiéndose a la peña, a la roca, a Dios mismo. En el contexto de todo el viaje, hermanos, la vida de Moisés es una de las historias más grandes de fidelidad, compromiso y amor divino hacia Dios y el pueblo. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento, tal vez solo Elías entraría en esta categoría. Sí fue un error, pero veremos más adelante cómo esto no cambió la relación de Moisés con Dios. Y es parte del ejemplo que nosotros vemos. Esta era una oportunidad para fortalecer la fe del pueblo. Ya había sucedido en Éxodo 14, cuando Dios hizo cosas grandes para traer salvación al pueblo de Dios y destruyó al ejército de Faraón. Dice que el pueblo de Dios temió y creyó. Le creyeron a Dios y temieron a Dios y a Moisés. Fortaleció la fe de ellos, vieron la grandeza de Dios. Y Dios quería usar este instante para fortalecer la fe del pueblo. Porque al hablar Moisés las palabras de Cristo a la peña, ellos iban a oír a Dios. Y la fe viene por el oír, hermanos. Y es lo que ellos necesitaban, porque ellos estaban haciendo este viaje sin fe. Y por esa razón cada vez murmuraban, no creían a Dios. Si hubieran creído, sus pensamientos y palabras hubieran sido diferentes. Dios quería que el pueblo viera a Moisés hablar y no golpear. Dice que él quería que lo hiciera vista del pueblo. Esa palabra vista también quiere decir fuente. Dios quería enseñarles cómo encontrar el centro de la fuente en la roca. Y es con nuestras palabras. En Deuteronomio 34 leemos que Moisés es considerado por Dios, por el Espíritu Santo, como un profeta. La dirección de Dios a través de Moisés fue una dirección profética. Su testimonio, sus actos, sus palabras. Pero este error no fue profético. Todo lo que hacía Moisés, todo lo que él hablaba, era algo divinamente inspirado. Y solo hubo un instante en donde eso no fue así, donde Dios le dijo, habla, y él golpeó. Dios lo llama un pecado. Todo el viaje, el problema del pueblo fue que ellos no usaban las palabras correctas. Y hubo un instante en donde Moisés no obedeció y él no santificó a Dios en medio del pueblo. Quiero ver con ustedes, porque es la lección que vemos aquí. ¿Cómo santificamos a Dios
en medio del pueblo. Porque esta lección que nos da Moisés es importantísima. Aquí Moisés hizo igual que ellos. Ellos no santificaban a Dios con sus palabras. Se quejaban del camino de Moisés, de las circunstancias, de los tiempos de Dios. Pero aquí Moisés hizo algo similar a lo que hacía el pueblo. Aquí Moisés se quejó de ellos. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ahora, ¿por qué se constituyó delante de Dios como pecado? ¿Será que Moisés estaba mintiendo? ¿Dijo algo que no era cierto? ¿Acaso el pueblo, vez tras vez, no había sido duro de corazón? No, el pecado no está en que si era cierto o no. Ese no fue el pecado. Dios le dice al final del viaje, antes de morir, cuál fue su error. En Deuteronomio 32:51. Vayamos ahí, leámoslo juntos. Dice la última parte, Deuteronomio 32:51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Dios, de Israel. ¿Cuál fue su pecado? Él no santificó a Dios en medio de los hijos de Israel. Dice aquí, pecasteis contra mí. Pero él dirigió esas palabras al pueblo. ¿Por qué dice el Señor? Ese pecado fue contra mí. No me santificasteis delante de ellos. Yo sé que esto lo hemos escuchado ya, tal vez hasta el cansancio, hermanos. Pero las palabras que usamos hacia otros del pueblo de Dios, Dios no solo las oye. Si Cristo está en ellos, se las estamos dirigiendo a Dios mismo. Y ahí Dios sopesa si nosotros estamos santificándolo a Él delante de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que no santificó a Dios. El Señor Jesús lo explica, hermanos. Él es un maestro por excelencia y Él cubre todas las lecciones que nosotros necesitamos para entender cada cosa oscura, cada dicho, cada suceso en la Escritura. En Juan 17:14 Él dice: yo les he dado tu palabra. Yo he hablado tus palabras, las he pronunciado hacia ellos. Está hablando hacia aquellos a quienes Él les estaba enseñando, sus discípulos. Yo les he dado tu palabra. Y en esa misma oración el Señor dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Juan 17:17, es verdad. El pecado de Moisés, hermanos, es que Moisés no habló las palabras de Dios hacia el pueblo de Dios. Él les dio palabras sin esperanza. Esas palabras no fueron proféticas, venían de Moisés, no de Dios.
que el Señor abra nuestros ojos, hermanos, porque esto es mucho más práctico que lo que es doctrinal. Tú jamás vas a cambiar. Ya estoy cansado de batallar con esto contigo. ¿Qué son esas? Palabras sin esperanza. Nunca vas a lograr algo que valga la pena. Palabras que le roban a otros la esperanza. No son palabras proféticas que vengan del corazón de Dios. Dios sí exhorta, hermanos. Sí nos hace ver nuestro error. Hay momentos para ello y hay una persona indicada, la cabeza de una persona. Moisés como cabeza fue instruido. Él tenía que hablarle a la roca, a la peña. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía sed. Era la respuesta de Dios en esa prueba. Pero Él le habló al pueblo. Y dice Dios que con esas palabras Él no santificó a Dios delante de los hijos de Israel. Por eso en Deuteronomio 1:37 le dice: también contra mí, le dice Moisés al pueblo, se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Por esta razón, él junto con Aarón no entró. No entró. Oíd ahora, rebeldes. Entonces, usted dijo, hermano, que Moisés, aún en su error, fue un ejemplo para el pueblo de Dios. Y sí, hermanos, quiero explicarles cómo él fue un ejemplo, aún en medio de lo que la Biblia llama el pecado de Moisés. En Deuteronomio solo apunten 3:23, 25 y 26. Solo voy a leer partes de esos versículos. Dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo. Esto es en Deuteronomio, esto es al final del viaje. Él está recontando al pueblo cosas que habían sucedido en el viaje. Le está recordando esto y les dice: oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Él presenta un ruego delante de Dios: permíteme entrar. Dios ya había dicho: no vas a entrar, ni tú ni tu hermano, por cuanto no me santificaste en medio del pueblo. Esa será la consecuencia. Y él le presenta un ruego. Imagínense, después de 120 años de pagar un precio. ¿Será que Moisés, al pedirle esto, era un acto de rebeldía? No creo, hermanos. Sigue diciendo: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no hables más de este asunto. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida donde escucharemos un no divino, pero ese no, hermanos, siempre será un no de amor, porque todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Todo, cada una de las cosas. Él le pide a Dios varias veces que le dejara entrar a la herencia, esa tierra que fluye leche y miel, que Dios había prometido a Abraham y su simiente. Dios lo había usado grandemente. Estaba en su corazón: Señor, permíteme entrar a verla. Pero como mencionamos, él estaba haciendo este viaje de una forma diferente. Él rindió su voluntad. Y este fue el momento, mas no mi voluntad, de Moisés.
Porque a diferencia del pueblo de Dios, Moisés hizo ese viaje sin un solo ídolo en su corazón. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios, la Escritura dice que ellos guardaron eso en su corazón, la idolatría, todos esos 40 años, y aún al ser introducidos, porque antes de entrar ellos vuelven a caer con Baal peor. No vimos la lección ahí, pero recuerden, es lo que le aconsejó Balaam a Balac, ¿verdad? Haz que ellos se den a la idolatría y Dios ya no va a pelear por ellos. Serán enemigos de Dios. Moisés puso todo sobre el altar, aún su deseo de entrar a la tierra, pero todo le ayudó a bien porque él amó a Dios. Hermanos, para la carne es imposible aceptar el no de Dios si no lo hemos conocido. Bueno, es imposible, pero si lo hemos conocido, podemos creerle a Dios y saber que de alguna forma algo precioso va a salir cuando en nuestro corazón aceptamos el no de Dios. Dios tal vez tiene algo mejor. ¿Cómo se cumplió esa promesa en Moisés? Que todo obra para bien si lo amamos. ¿Será que nosotros podemos de la misma manera creer que Moisés? Habían 3 discípulos que estaban muy cercanos al maestro. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Algunos piensan, dicen, tal vez meditan, no, pero es que en cada circunstancia, en todo lugar, todos debemos ser iguales. Perdónenme, pero el Señor Jesús no fue comunista. Habían 3 que estaban más cercanos a él, y uno de ellos se recostaba sobre su pecho. ¿Qué cualidades poseían? Podíamos analizarlo otro día, y estoy seguro que hay cosas profundas ahí, pero él se los jaló, y en el tiempo más difícil, más oscuro, él quiso que ellos oraran con él. Y ellos subieron a un monte, y al estar orando Jesús, ellos vieron como la apariencia de su rostro se hizo otra y fue transfigurado delante de ellos. Y el Padre honró al Hijo en ese momento, lo levantó, lo fortaleció con sus palabras y dijo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oíd. Aún el Señor Jesús necesitaba ser animado. ¿Cuánto más nuestra esposa y nuestros hijos? ¿Cuánto más, hermanos, nosotros podemos santificarlo a él en medio de su pueblo con nuestras palabras? Habían 2 varones ahí aparte de los 3 y el Señor Jesús que estaba siendo transfigurado. ¿Quiénes fueron? Moisés y Elías. La ley y la palabra profética. Estaban ahí hablándole, animándolo. Imagínense, en un momento oscuro, ¿a quién vamos a querer tener más cerca? ¿A quién vamos a querer oír en ese momento?
¿de quién creemos que podremos recibir palabras significativas de ánimo, de poder, que nos van a levantar, que nos van a fortalecer? El Señor Jesús tenía ahí a Moisés y a Elías, hombres en otra categoría, hermanos. ¿Creen ustedes que eso era mejor? ¿Acaso eso no era mejor que tan solo ver la tierra? Estar tan cercano al Señor, que ellos fueron quienes les hablaban de su muerte. Ahí no estaba David, aunque era un gran hombre. Ahí no estaba Samuel, aunque fue un tremendo juez y profeta. Ahí no estaba Daniel, Isaías o Jeremías. Estaban Moisés y Elías, hablándole al Creador, y él recibiendo la fortaleza del Padre a través de ellos. Este pecado no cambió su relación con Dios, y Dios lo obró para bien. Y fue la gran diferencia en la forma en que Moisés estaba haciendo el viaje y el pueblo de Dios. Él hacía el viaje rindiendo todo en todo momento, y Dios para él escogió lo mejor. ¿Cuántos deseamos que Él escoja, hermanos? Que Él escoja para nosotros. Qué forma más gloriosa de haber entrado a la herencia, porque Él es nuestra herencia, nuestra relación con Él. Él en nosotros y nosotros en Él, en Cristo, hermanos. Y Moisés en todo momento le trajo complacencia al Creador. Quiero terminar, hermanos, nuestro tiempo juntos, considerando a dos personas que se ven al final del viaje. Uno de ellos tenía la fama de ser un hombre cuyas palabras eran poderosas. Cuando él profería bendición, él dirigía bendición hacia alguien, esa persona, ese grupo recibía bendición. Cuando él hablaba maldición, caía maldición. ¿De quién estamos hablando? Al final del viaje, Balaam, su nombre quiere decir no del pueblo. Él había sido contratado, hermanos, con una misión específica. Él nunca se hubiera relacionado con el pueblo de Dios si un rey llamado Balac no hubiera temido al pueblo de Dios. ¿Por qué temía? Porque Dios estaba con ellos y les estaba dando victoria tras victoria contra reyes grandes, pueblos grandes. Y cuando Dios estaba con su pueblo, nadie podía detenerlos, hermanos. Nada ni nadie, ningún ejército, ningún rey. Estaban ya en los llanos, las planicies de Moab. Ya estaba ahí el río Jordán. Podían ver a Jericó desde donde estaban. Era el mero final del viaje. Y el Señor pone a dos personajes, uno detrás de otro, para mostrarnos un contraste enorme, para mostrarnos una vez más una diferencia abismal entre dos personas: Balaam y una mujer que estaba del otro lado del río, que era ciudadana de esa ciudad, la primera en la lista que Dios quería entregarle al pueblo de Dios. Rahab, la ramera. Dice la escritura que por la fe ella
escondió, recibió a esos hombres, a esos espías. ¿Cómo que por la fe? ¿Qué hizo que ella los tomara? Quiero solo mostrarles unas diferencias entre Balaam y Rahab, porque hay muchas similitudes y un abismo de diferencia. Fíjense, Balaam, queriendo hablar, proferir maldición, empieza a bendecirlos. Dios abrió sus ojos para ver qué tan especial era ese pueblo, y él llegó a saber que el Mesías vendría a través de ese pueblo. Y aún así no hizo nada, cero, por querer ser parte de ese pueblo. Él tenía sus ojos fijados en el premio de su injusticia. Pero Rahab, hermanos, ella había oído las mismas cosas que los demás en Jericó. Ella había oído lo que Dios había hecho con Egipto, Og, rey de Basán, Sehón, y ella, junta con el resto del pueblo, temió y tembló. Pero ella había oído de una nación de esclavos por quien Dios había hecho algo, y ella seguramente decía: Señor, si tú libraste a esos esclavos, líbrame a mí de mis cadenas. Y por eso, por la fe, ella escondió a esos espías. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero identificarme con ese pueblo. Si alguien puede hacer algo por mí, es el Dios de esos errantes que ahora están por conquistar esa tierra. Ella sabía que Dios les iba a dar la tierra. Ella lo dijo. En el cántico de Moisés él declaró: lo oirán los pueblos y temblarán, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Pero en cuanto más oía Rahab, más ella deseaba ser parte de ello. Dios le concedió la petición de su corazón. Ella no hizo el viaje, hermanos, pero al mero final Dios la hizo parte de ese pueblo. Y de qué manera más preciosa. Dice Mateo 1:5: Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y 28 generaciones después nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Y tú, hermano? ¿Tienes la fe de Rahab? Señor, estoy tan lejos. Yo oigo tus verdades y veo mi vida y me desanimo. Hay tan poco tiempo, pero me siento tan lejos. Hermanos, Dios quiere que tengamos la fe de Rahab. Él puede hacerlo. ¿Crees que para Él no hay cosa imposible? A pesar de nuestras luchas y condición. El pueblo, hermanos, no era un pueblo sin fallas, ya lo hemos visto. ¿Por qué los introdujo? El Salmo 36 lo dice: porque para siempre es su misericordia. Puestos de pie. Oh, gracias, Señor. ¿Qué haremos, hermanos? Tenemos un Dios de esperanza, y creo que esta mañana podemos acercarnos a Él
para que pueda libertarnos. Si Él pudo libertar a Rahab por esa fe, puede hacerlo contigo, conmigo, con nosotros. Meditemos en lo que hemos escuchado esta mañana y pidamos al Señor de su presencia que no terminemos, hermanos, este servicio sin haber respondido a esa invitación de liberación que nos está haciendo hoy. Y si alguien desea pasar al altar, puede hacerlo. Encontrémonos con el Señor esta mañana. Al estar en tu presencia, clamamos a ti, que seamos fieles y Señor, tú tienes un buen fin para nuestras vidas, pero hoy nos invitas a tener esa fe, Señor. Oh Espíritu de Dios, libértanos.
aún, Señor, en los errores que nosotros hemos tenido, Señor, en tu bondad y en tu misericordia, Señor, nos vas a permitir entrar, Señor, contigo. Sí, Señor, si nosotros, Señor, seguimos la cruz, Señor, porque tú eres la cruz, Señor. Tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre de nuestro Dios. El justo clama y tú le oyes y le libras de todas sus angustias. Hoy queremos clamar a ti, Señor, rompe el lazo de los cazadores. Nuestra ayuda está en el nombre de nuestro Dios. La ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Señor, estamos a punto de entrar a la tierra prometida, a nuestra heredad, Señor. Danos la fe de Rahab, esa fe que puede creer que puedes libertarnos, cambiarnos, esa fe, Señor, que puede llevarnos a la tierra prometida. Danos la fe de Rahab, Señor, por favor. Ni se imaginaba, Señor, que iba a formar parte del linaje del Salvador. Ni se imaginaba, Señor, que solamente por ese salto de fe iba a estar registrada. Los gabaonitas solo buscaban una alianza para no perecer, porque ellos sabían que tú peleabas con ellos. Pero ni se imaginaban que iban a ser parte de tu pueblo, Señor, solo por la fe, Señor. Oh, Padre, y hoy por esa misma fe queremos caminar como tú mandas. Queremos, Señor, ser parte de tu pueblo. Y tal vez también, Señor, por tu misericordia demos a luz al Salvador en nuestras vidas. Pero también queremos responder, Señor, por esa fe. Así como Ruth, que ni tampoco se imaginaba, Señor, ser parte del linaje del Salvador. Pero queremos, Señor, igual que ellos, por la fe, Señor, responderte hoy. Por la fe, Señor, de que tú puedes hacer algo en nosotros, Señor, y caminar hasta el final de nuestros días. En Cristo,
¿Hasta cuándo continuarás por tradición haciendo conforme a tu corazón? ¿Hasta cuándo creerás que te he hablado cosa diferente? Porque a Moisés he dejado de ejemplo, que la primera vez le dije golpea la roca, y en la segunda ocasión él creyó que sería igual a la primera, pero le dije, ahora háblale a la roca delante de la congregación, y no me santificó. ¿Por qué no me santificas tú en esta mañana? Espíritu de Dios, escudriña mi corazón, envía tu luz y tu verdad a tu santo Escudriñanos, escudriñanos esta mañana, Señor, y transfórmanos.
2 tribus que habían cruzado por 40 años ese desierto, decidieron quedarse atrás. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué tanto anhelas esa tierra? ¿Qué tanto anhelas avanzar hacia esa tierra? Porque he dejado el camino para que lo andes. He dejado la senda para que camines por ella, pero pregúntate esta tarde, ¿qué tanto anhelas ese lugar? Porque al final aquellas tribus decidieron quedarse y Moisés dijo, te pongo 2 caminos, escoge el camino del bien. Tú decidirás al final dónde quieres morar eternamente. Y al cruzar aquel Jordán, el arca esperó a que todos aquellos que quisieron cruzar pasaran. Por tanto, pregúntate y decide esta tarde cruzar el Jordán. Decide esta tarde cruzar y dejar atrás todo aquello que te estorba, todo aquello que te impide avanzar a Canaán. Y yo te entregaré esa tierra, pero tú debes por la fe decidir avanzar hacia ella. Hoy la estéril alza su voz para alabar y glorificar a Jehová, Dios poderoso del cielo y de los ejércitos, a Jesucristo, su amado y precioso Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Hoy la estéril se regocija porque Dios ha puesto su mirada en ella y jamás volverá a ser estéril. Hoy la estéril dará fruto para la gloria de Dios. Rahab llegó a un punto en su vida, hermanos, en que ya no soportaba esa debilidad, ese pecado, esas cadenas. Pero halló la gracia del Señor para poder anhelar ser libre. Mientras nosotros no lleguemos a ese punto, no podremos tampoco recibir la ayuda del Señor. El Señor ha hablado de varias áreas en estos 2 días, dándonos la oportunidad de arrepentirnos, de ser libres para dejar esas áreas débiles. Jóvenes, el Señor hablaba ayer de algunos puntos, adultos también. Que podamos abrazar esto, hermanos, y recordar que estamos precisamente en un tiempo crucial donde debemos responder de una manera total al Señor. El tiempo se está terminando. Ya no podemos seguir jugando a ser cristianos, sino realmente a vivir como el Señor nos llama a hacerlo. Y si Él ve ese corazón y esa actitud en nosotros, cualquier enemigo que haya adentro, cualquier cadena, va a ser fácil que Él la rompa. Yo imaginaba mientras el hermano terminaba el corazón de esa mujer, como es cierto, ella estaba cansada de vivir vendiendo su cuerpo para otros hombres, de vivir en pecado, pero no encontraba la salida. Cuando oyó acerca del Dios de Israel, ella sabía que Él era su única esperanza. ¿Lo sabes tú? Él es nuestra única esperanza para cualquier cadena que tengamos. Señor, te damos gracias esta mañana por la esperanza que nos has dado en estos días.
porque en ti tenemos, Señor, la oportunidad de recibir, de correr hacia esa gracia, de recibir esa gracia, como la recibió Rahab, para poder ser transformados, Señor, para poder dejar nuestra vida de pecado, para que cualquier cadena sea rota. Gracias, Señor. Tú sigues siendo bueno y fiel, y tú sigues siendo hasta hoy nuestra única esperanza, que podamos responder y acudir a ti continuamente, Señor, en este tiempo final, en este tiempo de demora que se está acabando. Te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Y sus obras también trabajaron con su fe. ¿Y por qué las obras pudieron trabajar juntamente con su fe y ser declarada justa? Fue porque sus obras quedaron rendidas ante el Dios de Israel. El Dios de Israel quería llevar al pueblo al reposo, pero la única manera de llegar al reposo, de llegar a ser declarado justo como Rahab, y de igual manera que las obras actúen juntamente con la fe, es que si tú rindes tus obras delante de aquel que te puede llevar al reposo, delante de aquel que te puede llevar a Canaán, para que así como sus obras actuaron juntamente con su fe, así tus obras rendidas a aquel que te puede llevar al reposo puedan actuar juntamente con tu fe. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra lejana, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en sí, para ti, para mí, a los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra lejana, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en sí, para ti, para mí, a los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra lejana, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en sí, para ti, para mí, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en sí, para ti, para mí, a los presos libertad. Amén. Pueden pasar a sus lugares, hermanos. A los presos libertad. A los presos libertad. Hay liberación en sí, para ti, para mí, a los presos libertad. Tenemos esperanza, hermanos, en este viaje todavía.
todavía hay gracia, hay tiempo, y Dios nos da esperanza para que terminemos bien nuestra carrera. Amén. Que así sea. Tome su lugar, hermanos.